palabra próximo. La palabra próximo tiene dos acepciones según el diccionario de la Real Academia Española. Y Bergoglio cumple el papel por las dos. Una de ellas es el próximo al castigo, que será el aviso, pero que para muchos será un castigo, está próximo en el tiempo. Es obvio, sigue todavía fungiendo de papa. Y el aviso está a la vuelta de la esquina, ¿cómo no va a ser el próximo al aviso? Es que, aunque no fuera él el papa del aviso, pero estará próximo al aviso. Y en segundo lugar, porque es el próximo cambio. Señores pasajeros del tren Umbe, sepan que Nuestra Señora, la Virgen pura y dolorosa, reina de los apóstoles y profetas, va subida en él. No tengan miedo a subir en este tren. Ella quiere llevarnos a comprender la realidad de la Iglesia, la impostura que vive la Iglesia en este fin de los últimos tiempos, con el papado tomado por los enemigos infiltrados dentro de la Iglesia. Pasajeros al tren, pasajeros al tren. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Estamos ya en el segundo programa de esta serie Resumen de Umbe, muy apropiada para todos aquellos que queréis familiarizaros con esta realidad, esta mariofanía tan impresionante y tan necesaria para este tiempo que vivimos, este fin de los últimos tiempos. Agustín, hoy ¿cómo estás? Porque hoy nos toca un tema interesantísimo y es hablar de cuáles son las dos líneas maestras generatrices de Umbe y cuáles son esos dos alfiles y esa relación que hay entre ambos. Algunos se quedarán con la boca abierta. ¿Eso de alfiles qué significa? Sí, bueno, nosotros a lo largo de la serie hemos ido acuñando algunos términos, algunas expresiones muy nuestras para que sea más pedagógica la impartición de la lección, por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, pues yo por mis estudios de ciencias tengo la tendencia o la querencia a, bueno, echar mano de algunos conceptos matemáticos o geométricos y en su día pues también jugaba al ajedrez. Bueno, yo era malísimo, pero sí me gustaba mucho el juego y de ahí acuñamos la expresión de los dos alfiles que vamos a explicar, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las dos líneas generatrices de Umbe? En primer lugar, vamos a dar una breve pincelada sobre qué es una línea generatriz. A ver, en geometría, una línea generatriz es la que evoluciona alrededor de otra línea fija, llamada línea directriz, y en la evolución, esa línea generatriz genera un volumen. Las líneas directrices son dos. Son inmutables. Una es dogma de fe y otra viene en la Sagrada Escritura. Nadie podrá discutirlas. ¿Cuáles son esas dos líneas directrices sobre las cuales las dos líneas generatrices de Umbe van a ir moviéndose, evolucionando? Una es la toma de la iglesia por el enemigo. Habrá una falsa iglesia. Esto viene en la revelación pública, en el libro del Apocalipsis. Es palabra de Dios. Se define como la gran ramera, la mujer que fornica, vestida de púrpura y escarlata, los colores de los obispos y de los cardenales, y fornica con los poderosos del mundo. En términos bíblicos, la fornicación no se circunscribe a la parte sexual. Porque, bueno, de hecho, las entidades y los organismos no pueden fornicar como si puede hacerlo el ser humano. Pero sí pueden volverse infieles. Pueden rendir culto a ídolos y abandonar el culto debido a Dios. Nuestro Dios es un Dios celoso
y no permite infidelidades ni adulterios. Por eso el matrimonio es algo divino, algo instituido por Dios, es único para toda la vida e indisoluble, porque tiene el sello de Dios. Claro, por eso es un sacramento. Si no fuera eterno, si fuera bueno, algo que se pudiera cambiar, romper con fecha de caducidad o que diera igual según las circunstancias, de me llevo bien, me llevo mal, tengo salud, tengo enfermedad, cambiar, no, solamente hasta que la muerte separe a los cónyuges, eso sí, ¿no? Pero en el caso de la Iglesia y Dios, la muerte no interviene para nada, por tanto. Bueno, Agustín, entonces, la primera línea generatriz es la toma del vértice de la Iglesia por parte del enemigo, que no es otra cosa que el tercer secreto de Fátima y que la Santísima Virgen María en UNBE nos lo explica de una forma tremenda, porque nos da unas explicaciones y unas revelaciones que es que no nos podíamos ni imaginar. Efectivamente. Vamos a explicar luego dónde dice eso la Virgen. Y la segunda línea generatriz es la próxima y cercana venida del Señor, que es un dogma de fe. El dogma de fe sería la línea directriz y sobre ella, esa segunda línea generatriz, va formando un cuerpo parusíaco en UNBE, de manera que si le hacemos caso a la Virgen, tenemos que creer, en consonancia con lo que ella también ha dicho en otras revelaciones, como por ejemplo la de San Nicolás de los Arroyos en Argentina, que su hijo viene pronto. En otros sitios lo ha dicho. Pues cierto es que como consecuencia de que la esposa de Cristo, la esposa mística, está tomada por el enemigo, pues Dios no se va a quedar eternamente cruzado de brazos mirando cómo su rebaño se pierde y es devorado por los lobos. No. Por eso Dios va a actuar y su actuación definitiva será su venida en gloria y majestad, en la parusía. La parusía, pues, es un campo desconocido, en cierto modo, porque sí, sabemos que es dogma de fe, por supuesto, pero la explicación que nosotros hemos dado, que no somos los únicos en ese aspecto, Mauricio Zaeta opina como nosotros, o el doctor mexicano Alberto Villasana, también nosotros pensamos que la parusía será por etapas, única para cada persona viva, pero por etapas. De forma que cada persona que esté viva, pues verá al Señor antes o después, de una sola vez. Lo suyo es apuntarse, esto como los exámenes, aprobar cuanto antes. Cuanto antes hay que estar en disposición de poder recibir al Señor. Eso realmente no es original de UNBE. El cristiano, por definición, aunque viviéramos en el siglo VII, tendríamos que estar en todo momento preparados porque la muerte nos puede visitar cuando Dios disponga, ¿no? No sabemos cuál será nuestro último día aquí, bueno, salvo que estamos condenados al día siguiente a la guillotina, pero vamos, no es lo normal. Así que tenemos que estar siempre preparados, en vela. En el Evangelio hay parábolas más que de sobra y predicación como para que lo que la Virgen dice en UNBE tenga sustento evangélico. Entonces, la primera línea generatriz, la toma del vértice de la Iglesia por el enemigo. Casi nada. Cosa que se concretó en el año 2013, cuando la masonería eclesiástica, que es el cuerpo religioso del enemigo, es decir, uno de los dos alfiles, pues cambió al segundo papa profetizado en UNBE. Cuando los papas no se cambian, los papas son como los maridos, no se cambian. Bueno, hay que esperar a que fallezca el marido, ¿no? Pues con el papa igual, para elegir a un sucesor. Entonces, la masonería eclesiástica cambió a un segundo papa, que de hecho ya antiguamente, seguramente en el siglo XX, habían cambiado más papas. Sí, explica mejor esto, es decir, el mensaje central de UNBE es del 23 de mayo del 71 y ahí la Virgen, que nos costó mucho, ese fue el arranque de toda la serie de UNBE, que era un mensaje cifrado por la Virgen para que pasara desapercibido, para que los enemigos dejaran en paz estas mariofanías, porque parecía fallido, no se entendía, se lo atribuían a Juan Pablo II, pero entonces tenían que decir que era un papa injusto Juan Pablo II, en fin, se chocaban contra un muro, contra la cabeza, contra la pared y no se entendía. Es el mensaje central, 23 de mayo del 71. En el tiempo que queda, que falta, cambiarán dos papas más. La Virgen nos está diciendo que en el tiempo pretérito ya los enemigos cambiaron a algún papa con sus tejemanejes,
con su infiltración, pero lo que nos importa es en el tiempo que quedaba desde Pablo VI y nos avisa de 2 cambios. En el principio no entendíamos que se refería a la acción de la masonería infiltrada, pero luego lo entendimos y eso lo explicamos en nuestra serie de Umbe. El primer cambio fue el asesinato de Juan Pablo I a los 33 días. Y el segundo cambio, que es el que nos interesa porque es el que define al Papa injusto, es el golpe de Estado que le dan a Benedicto. ¿Por qué nosotros afirmamos que se trata de Bergoglio, ese segundo cambio? ¿Por qué es el Papa injusto Bergoglio? Bueno, es Bergoglio porque se adapta totalmente a lo que la Virgen dice en Umbe. Una vez que ya hemos sido capaces, por la gracia de Dios y con la ayuda de auxilios exteriores, a de personas a las cuales tenemos que estar muy agradecidas que nos han ayudado a lo largo de esta serie. Una monja, unas seglares, un grupo anónimo llamado Simón Bar Jonás. Bueno, pues cuando comprendimos el mensaje central que la Virgen dio el 23 de mayo del 71, fuimos armando todo el edificio y vimos que no habría ni la menor posibilidad de que la Virgen no se estuviera refiriendo a que el segundo cambio de papa fue el que se realizó en el año 2013. Salió Benedicto del Vaticano para terminar sus días, prácticamente una década, recluido, sufriendo por la Iglesia, reteniendo el munus, y en el año 2013, pues ese papa impostor a la que la Virgen, pues dicho de forma llana, le da un repaso de 9 maneras que, bueno, no tiene ninguna justificación el poder decir, por ejemplo, que Jorge Bergoglio es un papa querido por Dios. No, porque la Virgen, ya hemos dicho que las apariciones de Umbe son verdaderas y no hay el menor indicio de aprobación hacia el papa fruto del segundo cambio, que es Jorge Bergoglio, porque además es obvio que papas han cambiado desde que se dio el mensaje en el año 71. Eso solamente han cambiado a uno por asesinato y a otro por golpe de Estado, no hay más. Efectivamente, Agustín, porque además el primer cambio sí que dice la Virgen que será bueno y breve, que es Juan Pablo I. Claro, el primer cambio, ¿no es eso? Ese es muy fácil de ver, ese primer cambio. El mensaje fue dado 7 años antes, porque el cambio por asesinato de Juan Pablo II se produjo en el 78, a la muerte de un desgastado y sufriente Pablo VI, al que le hicieron pasar las de Caín. Hablaremos un poquito más adelante de eso. Pues ese fue el primer cambio. Y la Virgen habla de forma tal que se refiere a un segundo cambio. Claro, si de primeras uno coge el mensaje, parece que los papas se cambian, cosa que no es así, los papas no se cambian. Entonces, el primero, bueno y breve, Juan Pablo I. Y el segundo, injusto. Pues Juan Pablo II, al polaco le ha tocado a la China. Vaya, hombre. Pues no, dice, y el próximo, no dice el segundo, y el próximo, injusto. Claro, y ahí uno puede interpretar el próximo, claro, si te equivocas en la interpretación, te crees que es el que va después de Juan Pablo I. Claro, ahí viene la confusión. Pero la clave radica en la palabra próximo. La palabra próximo tiene 2 acepciones según el diccionario de la Real Academia Española. Y Bergoglio cumple el papel por las 2. Una de ellas es el próximo al castigo, que será el aviso, pero que para muchos será un castigo, está próximo en el tiempo. Es obvio, sigue todavía fungiendo de papa. Y el aviso está a la vuelta de la esquina, ¿cómo no va a ser el próximo al aviso? Es que, aunque no fuera él el papa del aviso, pero estará próximo al aviso. Y en segundo lugar, porque es el próximo cambio, cuando los papas no se cambian. Pero claro, la masonería eclesiástica, como en la sombra lo va urdiendo todo, urdió el asesinato de Juan Pablo I y el golpe de Estado a Benedicto. Efectivamente, Agustín, y luego además por la boca muere el pez, que el propio cardenal Llanes lo reconoció abiertamente, que ellos habían con su mafia de San Galo, habían hecho todos los tejemanejes, es decir, que lo reconocen, y además el propio Bergoglio, ¿qué pasó en el avión que él mismo confirmó Umbe? Sí, eso fue algo que nos dejó estremecidos, nos dio alegría porque fue una confirmación de que íbamos por buen camino, pero por otro lado nos dimos cuenta en ese momento cuando grabamos un B5 en el verano del año 22 de que la cosa iba muy en serio, porque a la vuelta de Canadá, un par de días después de que tú intervinieras en una cadena de televisión,
y explicaras lo de los cambios de papa, que supondrían una catástrofe, en palabras de la Virgen, dijo Bergoglio, se puede cambiar de papa, no es ninguna catástrofe. Es decir, lo contrario, Bergoglio confirmó, mintiendo, la profecía de la Virgen, porque la Virgen habló de catástrofes y habló de cambiarán dos papas más cuando los papas no se cambien. De esa forma, pues Bergoglio, sin saberlo, hizo como Caifás, que profetizó, es necesario que muera un hombre por el pueblo. Pues eso hizo, ¿no? De esa manera, pues quedaba ya confirmado, solamente mirando Umbe, pero es que además, como el resto de profecías, de San Malaquías, en Garabandal, el Fátima, San Francisco de Asís, el pastor necio de Zacarías, hay muchas otras profecías que convergen todas en Bergoglio. Por eso es él. Bueno, y luego la Santísima Virgen María, la pura y dolorosa de Umbe, nos enseña no solamente que es un golpe de Estado, un segundo cambio que hace la masonería para meter al Papa injusto, es decir, y que reprende de 9 formas y que nos dice que no es Papa, nos lo dice, entre otras cosas, por lo que pasó en el año 69. Cuenta lo que pasó en el año 69, por favor, que es muy importante. Bueno, en el año 69 yo creo que dedicaremos un capítulo específico al año 69, pero básicamente pues que Jorge Bergoglio fue ilícitamente, eso es seguro, ordenado sacerdote el 13 de diciembre y a tenor de las palabras de la Virgen, su ordenación sacerdotal no solamente fue ilícita, sino inválida. Es decir, Jorge Bergoglio no ha recibido en nuestra interpretación ningún grado del sacramento del orden sacerdotal. ¿Qué mayor infiltración que esa? Es seglar. Por eso es el destructor en grado máximo al que se refiere San Francisco, porque si ni siquiera es sacerdote, imagínate qué clase de destructores. Entonces, tenemos ahí, en el año 69, esta situación de que aprendemos también qué pasó en la fecha de la supuesta ordenación de Bergoglio, el 13 de diciembre del 69, ¿qué pasó? Un ángel, los ángeles están omnipresentes en Umbe, dejó unas huellas sobre el terreno y le dijo a la vidente, no olvides lo que has prometido, porque claro, la vidente no entendía nada, y ya nos ha costado trabajo a nosotros entenderlo, 50 y tantos años después, cuando ya estaba Bergoglio, había pasado la situación político-sanitaria del año 2020, como para que esa pobre mujer pudiera entender el contenido del mensaje en los años 60, ¿no? A finales de los 60, primeros de los 70. Bueno, no quiero yo que se nos quede en este capítulo hablar de los dos alfiles. A ver, los dos alfiles son unas figuras que aparentemente cada uno va por un color, como en el ajedrez, pero en realidad trabajan en comandita, apoyándose mutuamente en favor del rey del ejército enemigo, que sería pues el maligno, el ángel caído, el príncipe de este mundo. ¿Cuáles son esos dos alfiles? La masonería eclesiástica y el nuevo orden mundial. Cada uno tendrá sus dos bestias, esto es del Apocalipsis, falso profeta y el anticristo político. Pero es que el poder y las ramificaciones en esta época, primero del año 2024, llegan a tal extremo que la mentira se respira como el aire. Por eso está abonado el terreno para que se presente el otro, del cual el Señor dijo, yo vine en nombre de mi Padre, no me recibisteis, otro vendrá en su nombre y sí lo recibiréis. Bueno, pues Umbe es un combate de principio a fin entre elementos opuestos, adversos y diversos, como la ciudad del africano de San Agustín. Entre la verdad y la mentira, entre la Virgen, que es la mujer del Génesis, y Satanás, entre la Iglesia Católica, que es la verdadera, la que nuestro Señor fundó sobre su amigo el pescador Galileo, y la falsa iglesia. Ese es un combate espiritual a muerte, como dice San Pablo, nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, aunque también van a tratar de matarnos el cuerpo y de envenenarnos y de que pasemos hambre, pero sobre todo ese no es el principal interés del maligno, es perder almas, porque el cuerpo, a fin de cuentas, antes o después, ya sabemos que vamos a morir, pero el alma es eterna. Inmortal, podemos decir inmortal. Sí, inmortal. Y ese es el combate. Eso es lo que de verdad le preocupa a la Virgen, porque sabemos, es doctrina católica,
que quien muera en pecado mortal se condena. No, aquí no vamos a inventar nada nuevo. La doctrina la está tratando de cambiar actualmente la falsa iglesia, bendiciendo el pecado, en fin, cambiando el catecismo, dando lo bueno por malo. Y bueno, pues la Iglesia Católica está fundada en la palabra de Dios. El verbo eterno de Dios no se muda, no cambia de opinión, no se adapta a los tiempos, como últimamente ha dicho algún obispo español para justificar la bendición del pecado. La Iglesia tiene que adaptarse a estos tiempos. En fin, bueno, lo que está clarísimo, lo que está clarísimo es que para que el otro, el anticristo, se pudiera presentar a la humanidad, necesitaba tener el control total de la Iglesia, usurpar la cátedra de la verdad, que imperara en todo el mundo la mentira, que no hubiera nada que se le opusiera realmente con fuerza, y eso lo ha conseguido usurpando el trono petrino, metiendo a este falso papa. Y un ejemplo de que los dos alfiles trabajan juntos lo vimos en el 2020 con el falso acto de amor, con este personaje que es disfrazado de papa recomendando el día de Navidad que todo el mundo se metiera en el cuerpo el producto, etcétera, etcétera. Sí, o como cuando Bergoglio en el Vaticano recibe a cualquier personaje que pase por allí con ideas políticas y lo confirma, lo apoya, lo anima, se intercambian regalitos, sonrisas, fotografías. Bueno, eso es una señal de que están matrimoniados en la falsa iglesia con el mundo, ¿no? Con el mundo entendido como el enemigo del alma, el mundo por el que Cristo no ora. Ya la masonería eclesiástica, en los años 70, bueno, pues al pobre Pablo VI, pues le presentaron un informe unos meses antes de su muerte, el cardenal canadiense Edward Gagnon, donde se demostraba que el cardenal Baggio era masón y era el que nombraba a los obispos. El arzobispo Bugnini era también masón, grado 33, el encargado de la reforma de la liturgia para protestantizar la misa. El Banco Vaticano estaba dirigido por el arzobispo estadounidense Marcinkus, que fue la mano negra, una de ellas, que acabó con Juan Pablo I. En fin, es que los dos alfiles llevan mucho tiempo trabajando. Lo que pasa es que ahora tienen el tablero despejado. O sea, ahora ya no hay freno. El freno ha sido retirado con la muerte de Benedicto, que era el catejón. Ya estamos en disposición de afirmar que se dan las condiciones profetizadas por San Pablo en las cartas a los tesalonicenses. El evangelio ha sido predicado por todo el orbe, ya con internet nadie podrá decir que no tiene acceso a saber quién es Jesús de Nazaret. Ya podemos decir que hay un periodo convulso de guerras, conflictos, y que pues la apostasía está por todos lados, precisamente cuando ya tendría que ser asumido por todos que Cristo se encarnó para nuestra salvación, pues resulta que se le rechaza y se le combate, incluso desde posiciones supuestamente católicas. Y el freno ha sido retirado, el papado, ahora van ya directamente sin ese freno por la Eucaristía, en ello están, y por eso viene el otro ya, el inicio. Sí, el preámbulo ha sido la bendición de las uniones pecaminosas, que se pueda bendecir las uniones pecaminosas bajo todo tipo de circunloquios y de justificaciones y de recovecos y de, ya sabes tú, Agustín, cuál es el lenguaje de Dios, sí, no, y sin embargo el lenguaje de Bergoglio y de Tucho Fernández es la sinuosidad de la serpiente, el envolverte, Sí, hasta en la forma de expresarse se nota que son bandos irreconciliables. La Virgen es directa, clara, no se desdice. Ella sí es verdad que tiene que salvaguardar el contenido de sus mensajes. Algunos, claro, pretenden algo que no es de Dios. Que la Virgen hubiera dicho fechas, nombres, la nacionalidad del sujeto. Hombre, es que eso no es el estilo de Dios, porque sería hasta tentar a Dios. Pero lo dice de forma que se cumple el mandato evangélico. Quien busca, encuentra. Llamad y se os abrirá. Porque no tendría sentido que Dios hubiera dado unos mensajes tan dificilísimos y tan imposibles de entender que nadie los hubiera entendido. A ver, que eso no tendría sentido, pero tampoco los puede dar de forma que todo el mundo de primeras los pueda entender y los manipule, los esconda, los falsifique. No. Entonces, la Virgen habla de forma que los que tratamos de darlos a conocer, de militar en su ejército, porque este es el momento de militar en el ejército de María. Ahora en vida, en la de María rezamos, ruega por nosotros, ahora
en vida y a la hora de nuestra muerte. El ahora es como más genérico, bueno, ahora sí, en la vida, pero tenemos que militar ahora para que en la hora de la muerte ella sea nuestra abogada. Así es, Agustín, este es un llamado el que nos hace la Virgen, una invitación, una mano tendida, como dijimos al final del primer capítulo, para que formemos parte de su ejército de los apóstoles de los últimos tiempos. Que no nos desviemos, pongamos la atención en la de satanudos y en falsas devociones, como diría San Luis María Griñón de Montfort, que es lo que pretende Bergoglio y su misterio de iniquidad. No, tenemos que formar parte del ejército de la Santísima Virgen María, ser apóstoles de los últimos tiempos. Ella nos da las claves, nos dice en UNBE las dos líneas generales. Vértice de la Iglesia tomado por Satanás a través del golpe de Estado Benedicto por parte de Bergoglio, y la otra es que estamos muy cerca de la parusía y nos da las claves para prepararnos y nos explica cómo es esa parusía. Y los dos alfiles que trabajan en conjunto en este misterio de iniquidad contra la humanidad. ¿Algo más, Agustín, para terminar, que tienes un minuto? Pues simplemente decir que el desarrollo de las dos líneas generatrices pone de manifiesto el enorme poder exorcista que tiene la Virgen, porque viene a ganarle la partida al bando enemigo, a los demonios, a los agentes del mal, el nuevo orden mundial, un alfil y la masonería eclesiástica. Ella hace como su hijo. El primer papa San Pedro dijo: Jesucristo pasó haciendo el bien y deshaciendo las obras del diablo. Pues su madre igual, en este final de los últimos tiempos. Pues nada más, Arturo. Pues así es, así es. Pues tengamos claro que necesitamos de la reina para vencer en esta batalla, en esta partida de ajedrez. La reina está con nosotros, nos tiende la mano y de su mano conseguiremos vencer. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros, que recurrimos a vos. Amén. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos. Juan 14:18. Y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra madre y señora, la Virgen pura y dolorosa en UNBE. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto.
Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.